Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos radioescuchas de Nesa Radio 97.3 FM. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotras y con nosotros. Su amiga Verónica Andrade les saluda y les agradece que nuevamente estén con nosotros caminando un sábado más por Senderos a la Paz. Hoy ya son el día 27 de abril de 2024, ya son las 13:04 y bueno, les doy la bienvenida y les agradezco que nuevamente nos puedan acompañar en una caminata, bueno, en vísperas de nuestro 28 aniversario, que el día de mañana estaremos festejando con un programa especial que a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde estaremos con ustedes, pues hablando de la gran historia que hemos venido haciendo a lo largo de estos 28 años. Tenemos varios temas muy interesantes que yo sé que les van a gustar y los esperamos el día de mañana. Acompáñenos a partir de las 10 de la mañana. Estaremos varios de los conductores de los programas, nuestra directora general, bueno, en fin, tendremos muchísimas sorpresas que ojalá nos puedan acompañar el día de mañana. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes quiero recordarles también que nos pueden encontrar a través del Facebook como en esa radio 97.3 FM, ahí nos pueden encontrar. En estos momentos estamos saliendo al aire por FM y por streaming, pero también tendremos el video por la tarde para que puedan revisarlo, dejarnos sus comentarios, sus sugerencias y bueno, hacernos llegar pues todo lo que ustedes consideren necesario para que podamos enriquecer y generar un diálogo a través de estas redes sociales. También pues agradecerle antes que nada, pues justamente en las vísperas que tenemos del día de mañana, de nuestro 28 aniversario, a nuestra gran familia de Nesa Radio, que hace posible que estemos todos los días transmitiendo y que se esté transmitiendo las 24 horas del día. También agradecerle el día de hoy a nuestro operador técnico, Ariel Loya, que está del lado de los controles, que hoy nos está haciendo el favor de hacer posible este programa y que, bueno, fue uno de mis primeros operadores y le agradezco que esté al pendiente el día de hoy. Y bueno, decía yo que a esta gran familia que les agradecemos muchísimo, bueno, pues principalmente a nuestra directora Rocío Román, que encabezó este gran proyecto radiofónico, agradecerle de todo corazón y por supuesto felicitarla por este gran logro y que nos permita estar todos los fines de semana con todas y todos ustedes también. A nuestro compañero Alejandro Reyes, que también forma parte de la dirección de este gran proyecto radiofónico, bueno, que siempre está al pendiente y sobre todo de todos los recursos que se requieran en este espacio, bueno, le agradecemos y por supuesto a toda nuestra familia. Bien, vamos a empezar nuestro tema, que hoy es un tema muy interesante, muy importante además para todas las personas que estén estudiando, que conozcan, que les gusten el derecho, bueno, y sobre todo para los abogados, este programa creo que va dirigido especialmente para ustedes y por supuesto para toda la gente que quiera conocer y saber más sobre los medios de pacificación. Bueno, este es uno de los temas fundamentales que es necesario que comentemos. Antes que nada, les quiero dejar también el teléfono en cabina, 55 22 28 01 33, para que quienes
quieran hacernos alguna llamada, hacerle algún comentario, alguna pregunta, alguna felicitación a nuestro invitado del día de hoy, lo pueden hacer. Está abierta esa línea y que nos están haciendo el favor los compañeros del lado de la cabina para hacernos el favor de recibir sus llamadas. Serán bienvenidas. Bien, decía yo, el tema de hoy, que lo hemos nombrado el derecho colaborativo, un medio para la paz, es un tema trascendental, más en estos momentos que está a punto de arrancar los trabajos de la nueva ley de mecanismos alternos de solución de conflictos, y en específico viene un tema relacionado a un punto importante que señala la ley. Pero el día de hoy tenemos a un invitado que ya nos había hecho el favor de estar con nosotras y con nosotros hace algunos meses, y el día de hoy, pues por la gran iniciativa que tiene en la enseñanza de este tipo de temas, que es el derecho colaborativo, y sobre todo porque es un conocedor del tema. Él nos acompaña hoy desde Monterrey, y bueno, vamos a hablar con ni nada más ni nada menos, nos va a estar compartiendo el día de hoy el maestro Rogelio Contreras Melara. Bienvenido a tu casa de Nesa Radio, mi querido Rogelio. Muchas gracias, Verónica. Gracias por la invitación. Qué gusto compartir contigo en esa radio a las vísperas, como bien mencionabas, de este aniversario que pues se dice fácil, pero son ya muchos años y esto ha implicado mucho trabajo, mucha dedicación. Así que para mí es un gusto estar aquí con ustedes este día. Pues muchísimas gracias, mi querido Rogelio. Y bueno, tú nos habías acompañado anteriormente. Y bueno, me gustaría que para los que no escucharon aquella entrevista, aquella plática que tuvimos hace algunos meses, pues nos dijeras brevemente quién es Rogelio. Gracias, Verónica. Bueno, yo soy Rogelio Contreras Melara, soy abogado y soy de nacionalidad salvadoreña. Vine acá a México, a Monterrey específicamente ya hace 15 años, en el 2008. Vine precisamente en aquel momento a estudiar la maestría en métodos alternos de solución de conflictos, que en América Latina en aquel momento era una novedad y solo se encontraba acá en Nuevo León. De modo que vine a especializarme, yo ya practicaba los métodos alternos en El Salvador, también litigaba en El Salvador, pero pues tenía la inquietud de especializarme. Y después de eso, con el favor de Dios, yo he estado involucrado en temas de formación, en temas de la academia y en temas de práctica también en estos temas. Y pues tengo la fortuna de conocer México precisamente porque en este caminar de enseñar los métodos alternos, he tenido oportunidad de estar en todo el país, en las 32 entidades federativas, principalmente enseñando a profesorado de las escuelas de derecho. Sí, Así además de que fuiste uno de los que estructuraron justamente la operación del sistema penal, ¿no? Que es otra de las cosas importantes. Gracias, Verónica. Pues sí, en efecto, he trabajado en este tema de la enseñanza del sistema penal acusatorio y con este centro de investigación en el que he estado relacionado por muchos años, tuvimos la fortuna de hacer, digámoslo, una sinergia con la institución implementadora del sistema penal acusatorio, que era CETEC, estamos hablando ya por el 2002 más o menos, de modo que CETEC y el SEAD, que es esta institución, al hacer esta alianza, lo que lograron fue llevar a las escuelas de derecho de todo el país formación en métodos alternos de solución de conflictos y pues ahí estaba yo precisamente pues compartiendo, enseñando y también tengo obra escrita sobre el tema y pues para mí fue una fortuna que lo que yo escribí fuese o llevase ese impacto en la República Mexicana. Claro. Pues sí, mi querido Rogelio, pues te agradezco que estés compartiéndonos el día de hoy con otro tema muy importante también, tan importante que, bueno, ahora recaba esta importancia por el nuevo, bueno, pues la noticia que tenemos ya de que próximamente ya se empieza a estructurar el organismo operador de mecanismos alternos de solución de conflictos, controversias, que, bueno, está bajo un nuevo marco jurídico que contempla justamente el tema de hoy que vamos a atender. Entonces, creo que eso es algo importante y en donde quienes somos profesionales del derecho necesitamos estar atentos a esta información, pero también estar preparados, mi querido Rogelio. Pero antes de que hablemos de esa parte, me gustaría que pudiéramos hablar
¿qué podríamos entender, mi querido Rogelio, por qué es el derecho colaborativo? Y pues el derecho colaborativo podríamos conceptualizarlo como una metodología. O sea, Ujú. estamos hablando que es un método alterno de solución de conflictos, de modo que viene a ser más amplio el abanico de mecanismos alternos y la virtud del derecho colaborativo es que le da participación a las y los abogados. Entonces, para definirlo, podríamos decir que el derecho colaborativo es un método alterno de solución de conflictos en donde las y los abogados participan favoreciendo a que sus representados, a sus representadas, en vez de litigar el asunto y en vez de llevar, digámoslo, una sentencia victoriosa, tal vez para una de las partes, a través de la colaboración, logren acuerdos que signifiquen victorias para ambas partes. Es eso, digámoslo, el derecho colaborativo. Y es conceptualizado también desde el punto de vista doctrinal como parte de las nuevas corrientes del derecho o el nuevo derecho. O sea, un derecho que si nos damos cuenta al aplicarse de esta manera, es un derecho con una visión más humanista, porque pone al centro los intereses de las personas, los intereses más amplios de las personas y su participación directa que favorece, cuando llegan a acuerdos, a una satisfacción mayor a lo que eventualmente una sentencia les suele dar a las partes. Rogelio, ¿y cómo podríamos considerar o cómo podríamos encontrar las diferencias entre el derecho colaborativo y el sistema judicial tradicional? O sea, ¿qué hace la diferencia entre esta propuesta y lo que hemos venido entendiendo por justicia, por hacer justicia eh, en todo este tiempo? ¿Cómo podríamos entenderlo? Pues vaya, yo posteaba hace poco en mi firma de servicios, que se llama Colaborius, yo posteaba hace poco precisamente algo sobre el tema, donde yo decía, es una especie de meme, ¿no? Donde mi frase era, si tú pones a alguien a decidir por ti, no esperes que la decisión sea de tu agrado. Y esto puede implicar, como suele suceder hablando de la justicia, de la sentencia, suele implicar que tras un fallo se vienen una serie de recursos, ¿no? De revisión, amparo, apelación, etcétera. Y entonces yo decía en ese meme, cuando esto ocurre, pues viene la revisión, viene el amparo, viene la apelación y la de nunca terminar. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo ahí? Me estoy refiriendo justo a una de las diferencias entre estos dos modelos de justicia. ¿Por qué? Cuando hablamos de la justicia de la sentencia, cuando se trata de una justicia impuesta o decidida por una tercera Claro. persona, eventualmente la satisfacción suele ser, digámoslo, parcial o eventualmente ninguna, porque a veces las dos partes apelan. En Ujú. cambio, cuando hablamos de la justicia consensuada, en esta corriente entra el derecho colaborativo, pues tenemos decisiones que son construidas por las personas, en este caso ayudadas por sus abogados, abogadas, y suelen ser más satisfactorias. Entonces, ahí tenemos un tema importante, porque esto tiene que ver con la finalización de los asuntos. O sea, una sentencia eventualmente soluciona la contienda, pero no soluciona el conflicto subyacente. Y Claro. esto sí lo logran las justicias del acuerdo en sus distintas modalidades. Y así, Verónica, podríamos hablar de más puntos de distinción, como por ejemplo la medida de tiempo. Bueno, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo atiendo este tipo de casos, ¿no? Eh, las partes vienen y una quiere intentar un acuerdo, lo que hago es busco a la otra parte y si es que ambas acceden, se sienten cómodas con que yo les ayude, pues nos vamos a realizar una serie de reuniones. Esto más o menos puede terminarse en cuestión de 2 meses. Ujú. Entonces tenemos una medida de tiempo que está dada por días, semanas y meses en la justicia del acuerdo versus la justicia de la sentencia, donde quienes escuchan, que litigan, a lo mejor saben de que esto puede pasar por meses, años, y bueno, a veces conocemos casos de hasta décadas. Claro. Sí. Entonces, ahí para tener como punto de partida, ¿no? Al menos dos distinciones, la satisfacción y la medida de tiempo suele ser una diferencia importante. Sí, claro. Ahorro
en desgaste, en tiempo, dinero y el esfuerzo que tienen que hacer los involucrados en el conflicto, pues para poderlo resolver. Bien, tenemos que irnos a un breve corte de estación. No se vayan, quédense con nosotros. Estamos en Senderos a la Paz a través de Enesa Radio 97.3 FM. Regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí caminando por Senderos a la Paz. Bien, estamos hoy en compañía del maestro Rogelio Contreras Melara, que nos acompaña desde Monterrey. Bueno, pues con el tema El derecho colaborativo, un medio para la paz. Pues mi querido Rogelio, estábamos entrando en el tema interesante donde estabas comentando sobre, digamos, los beneficios que tienen el atender la resolución de conflictos a través de esta nueva forma, o bueno, de esta forma que no conocemos tan, tan, tan ampliamente como lo puede hacer la mediación y demás. El derecho colaborativo nos estabas comentando en relación a los beneficios que tiene. Evitamos el desgaste en el tiempo, sobre todo, fundamentalmente, pero coméntanos también qué más pueden tener de beneficios el derecho colaborativo para las partes que están involucradas en el conflicto, mi querido Rogelio. Bueno, algo que es importante para las personas que directamente están viviendo su disputa legal es que, vaya, como todas las modalidades de justicia del acuerdo, hablamos de mediación, conciliación, incluso prácticas restaurativas. Uh -huh. En el derecho colaborativo, las personas tienen la participación directa también. ¿Y esto a qué conlleva? Esto conlleva a que cuando hay conflictos y que pues, hay muchas situaciones que se han disputado, que hay malos entendidos, que hay cosas que se dijeron, etcétera, en este tipo de procesos es posible aclarar una serie de situaciones que a lo mejor no tienen que ver directamente con lo que se está demandando, pero que sí, digamos, son origen, ¿no? Como un malentendido, algo que se dijo. Y entonces esto también ayuda porque tú puedes tener un problema que está en los tribunales, pero que su raíz fue algo de años atrás, en la relación, en la situación de cuando nació un hijo, cosas que se dijeron, cosas que lastimaron y que cuando hay oportunidad de hablar de ello, se puede aclarar y al desactivar esos malos entendidos, cuando es el caso, pueda que las cosas fluyan mejor. Y en todo caso, esto a veces, eventualmente, pues las partes pueda que lleguen a un acuerdo, pero en sí mismo esto ayuda mucho a las personas. Porque naturalmente, cuando tenemos una emoción fuerte, de enojo, frustración, no sé, decepción, lo que quieras, al exteriorizar esa información y sobre todo al decírselo a la persona que es causante de ella, eso suele ser muy liberador. Entonces, ese es otro beneficio más allá, digámoslo, de los efectos legales que pueda tener. Es un beneficio que conlleva toda justicia del acuerdo y en el derecho colaborativo también ocurre esto. Sí. Mi querido Rogelio, y además, esto que señalas que es más humano. Al momento de que impera el diálogo, impera la facilidad de contactarse frente a frente y de estar en, 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 en condiciones diferentes a las que pueden resurgir el conflicto, está, mi querido Rogelio, la parte humana, que es algo que está total y completamente perdido en un sistema tradicional, es decir, en la resolución de un juez, ¿no? Ahí no se ve la parte humana, no se ve la parte que a lo mejor puede estar dañando psicológicamente a uno, a otro, en fin, todo lo que implica el ser humano, todo lo que implica las emociones, lo que se vive, lo que se siente, cuando se pone todo en manos de un juez y que a diferencia de estas nuevas formas de resolucionar los conflictos de forma pacífica, pues es totalmente diferente. Y en ese sentido, mi querido Rogelio, coméntanos un poco cómo son estas etapas para poder, o cómo se implementan esas etapas, o cómo están conformadas las etapas del derecho colaborativo para la resolución de conflictos. Sí. Bueno, algo importante en este tipo de procedimientos es que
Vaya, las y los abogados Ujú, parten de una premisa que es la buena fe. Entonces, algo importante en una práctica colaborativa es que las y los abogados se ponen de acuerdo para definir que este caso, en vez de llevarlo a los tribunales, va a pasar por una práctica colaborativa. Y esto tiene implicaciones importantes porque ujú. algo que suele firmarse al principio de una práctica colaborativa es a lo que se llama, tiene distintos nombres, pero podemos llamarle como una renuncia anticipada al litigio. Mm. Esto muestra de una buena voluntad o buena fe de que lo que tú y yo, por ejemplo, vamos a hacer con nuestros clientes es a hombro intentar que ellos puedan solucionar a través de un acuerdo. Y tan nos comprometemos a eso que vamos a suscribir un documento en el cual nos comprometemos tú y yo como abogada, abogado, a que si no se llega a un acuerdo, nosotros no podremos conocer del caso en sede judicial, o sea, no vamos a litigar el caso. Uf, Entonces, ¿qué te parece eso? pues para mí me suena muy buena la idea, muy buena esta forma de poder resolver, mi querido Rogelio. Pero aquí viene un tema fundamental que yo me hago todos los días, que como operadora de los mecanismos alternos, me hago, y es cuál es el rol del abogado, del profesionista en derecho, el profesionista en el derecho, en el derecho colaborativo y de los profesionales que puedan estar involucrados en este proceso. ¿Cuál es el rol? Porque nos falta esa preparación, mi querido Rogelio. Estamos entrenados, nos han enseñado a que hay que irnos a pelear, ¿no? Que hay que hacer que ganar y al otro hay que destrozarlo. O sea, ese tipo de cosas, incluso son las promesas que muchos profesionistas hacen a sus clientes. No, le vamos a quitar, les vamos a hacer y no vamos a dejar y verás, o sea, ese tipo de cosas que en vez de abonar a la resolución del conflicto, lo hacen cada vez más grande. ¿Cuál es nuestro rol, mi querido Rogelio, en esta nueva forma, en esta posibilidad de resolver conflictos? Bueno, fíjate que justo retomo esa palabra que estás diciendo, esta posibilidad de resolver los conflictos. Bueno, yo creería, Verónica, que aquí también algo importante es, primero, cuál es nuestra participación como profesionistas. O sea, nosotros estamos para ayudar a algo. O sea, nuestra Claro. profesión no existe por sí misma. ¿No? Estamos para un fin. Entonces, esto es clave porque a lo mejor tenemos en nuestra audiencia ahorita personas que dicen, no, es que yo estudié para pelear. Bueno, pero peleas para algo. O sea, no es que Ujú. peleas por pelear, sino que peleas para algo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo yo me veo a mí mismo como profesionista del derecho? O sea, ¿qué busco yo? Porque el pleito o el diálogo no son fines en sí mismos. Hay un fin superior que es la solución a una situación que nuestra clientela tiene. Así es. Entonces, aquí voy al punto, ya retomo la palabra. Esta es una posibilidad porque es que a lo mejor también hay que decirlo, esto no puede ser para todos los casos. Claro. O sea, habrá personas, clientela, que diga, yo lo que quiero es que esto vaya hasta las últimas consecuencias y que aquí embarguemos, que aquí lancemos o que yo le quiero ver con una medida cautelar al menos, ¿no? O que yo quiero verle que le condene, por decir algo. Ujú. Entonces, bueno, entonces para esa persona un acuerdo pues no le va a satisfacer porque tú vas a estar a lo mejor intentando que a través del acuerdo se logre a lo mejor una indemnización, a lo mejor una reparación, algo que Mi- con lograrse implique que la otra persona no vaya a ser lanzada, no vaya a ser embargada y tal vez no vaya a ser condenada. Sí, perdón, Rogelio, que te interrumpa. Tenemos que irnos a un breve corte de estación para que continuemos con esta parte tan importante del rol del abogado en el derecho colaborativo. No se vayan, quédese con nosotros. Estamos en Senderos a la Paz. Regresamos en breve.
Gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí caminando por Senderos a la Paz, en la bonita compañía del maestro Rogelio Contreras Melara, que nos acompaña hoy desde Monterrey. Bien, pues estamos hoy con el tema del el derecho colaborativo, un medio para la paz. Y comentábamos, mi querido Rogelio, antes de irnos a ese corte, del el rol que debemos de tener los profesionistas en derecho para poder implementar esta posibilidad de resolver los conflictos de nuestros clientes y que también la gente que nos escucha, pues que sepa que no todo es litigio, que no todo es irnos a pelear ante un juez o ante un tribunal, ni tener que probar nada, ni tratar de desprobar lo otro. Este tipo de cosas no son necesarias en muchos de los casos, como bien decías hace rato. Otros pues no pueden tener esta posibilidad, pero en su gran mayoría, mi querido Rogelio, se pueden resolver a través de la vía del diálogo y qué mejor que haya profesionistas que colaboren con los operadores de los mecanismos alternos. Y bueno, decíamos el rol. ¿Cómo nos podemos ir preparando, mi querido Rogelio? Porque eso es algo importante. No a todos se nos da y no a todos, y no todos sabemos de que podemos hacer esa labor, porque nos han enseñado todo el tiempo que hay que irnos a pelear. ¿Cómo desaprendemos ahora, mi querido Rogelio, para poder resolver de forma pacífica a través del derecho colaborativo? Sí, pues bueno, yo pensaría de que esto tiene que ver con nuestro servicio o nuestra vocación profesional, vaya, lo que estábamos diciendo hace un rato. Primero es darnos cuenta de que no estamos nosotros para pelearnos por pelearnos, sino que Claro. más allá de que estos son medios, tanto el diálogo como el litigio son medios, por Ujú. encima de esto se encuentran las necesidades de las personas que buscan nuestros servicios. Entonces yo pensaría que es primero darnos cuenta de que hay algo más allá de la profesión en sí misma, y Ujú. entonces si somos conscientes de eso, a lo mejor podríamos dar un giro hacia más alternativas en el abordaje de los casos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, es que si quienes nos escuchan litigan, pues perfecto, pueden seguir litigando. Y aquí la ventaja del derecho colaborativo es que a lo mejor, sin dejar de ser abogados, abogadas, pueden tener la posibilidad de, algunos casos, atenderlos de manera colaborativa. ¿Cuándo? Cuando el caso lo permita, cuando las personas así lo quieren, por ejemplo. Ujú. Y entonces, si esto es así, pensando ya en que en los casos en que se puede actuar colaborativamente, ¿cuál debe ser el rol de la persona profesionista en derecho? Pues bueno, lo que quizás puede ayudar es darnos cuenta de lo que no se va a hacer. Y lo que no se va a hacer en una práctica colaborativa es actuar litigiosamente o actuar a partir de eh, ver a la otra parte como la oposición o a Ujú. la otra parte como el contrario, la contraria. Y más bien, lo que hay que pensar es que vamos a integrar para una práctica colaborativa algunas habilidades y además a integrar, o sea, aprender de cómo es un procedimiento colaborativo y generar entonces, en vez de sentencias, acuerdos. Es básicamente, digámoslo, este el camino a seguir. Y quienes nos escuchan, si están familiarizados, por ejemplo, de las habilidades de la mediación o la de negociación, como por ejemplo una comunicación ecuánime o asertiva, una escucha profunda, escucha atenta, la posibilidad además de identificar intereses, que eso es algo importantísimo. O sea, básicamente, digámoslo, estas son habilidades claves para Claro. un manejo colaborativo de los casos, y con esto, y además conociendo de que hay ciertas etapas, como por ejemplo lo que comentaba, ¿no? Para comenzar vamos a firmar un acuerdo de renuncia litigiosa del caso y vamos a desarrollar reuniones acompañando a nuestros clientes. Con eso, pues las personas profesionistas de la abogacía pueden participar, eh, digámoslo, teniendo estas habilidades, pueden interactuar en este tipo de procesos. Estás hablando de habilidades, mi querido em, Rogelio, que necesitamos irlas entrenando, que necesitamos irlas justamente habilitando para que tengamos la posibilidad, pues,
de dar un buen servicio, de ser cada vez mejores profesionales y profesionistas, pero sobre todo con el objetivo de que realmente podamos ayudar a la gente que se acerca con la esperanza de que les ayudemos a resolver algo que evidentemente no han podido resolver ellos por sí mismos, ¿no? Y si tenemos esa idea de que la gente se acerca a nosotros para que les podamos ayudar a resolver lo que ellos no han podido resolver y que tienen esa gran necesidad, bueno, yo creo que ya estamos en un paso o varios pasos adelante, mi querido Rogelio, en la nueva forma de entender de que podemos resolver los conflictos como profesionistas del derecho de otra manera diferente a la del litigio, ¿no? Y creo que eso es algo que necesitamos ahondar y necesitamos que la gente conozca, que los estudiantes de derecho, los que ya están ejerciendo, pues conozcan también esta posibilidad, mi querido Rogelio, porque creo que es fundamental que podamos hablar también, Rogelio, de que esta es una forma, es una manera para poder generar la posibilidad de que tengamos entornos más pacíficos. Y en ese sentido, mi querido Rogelio, me gustaría que nos pudieras ejemplificar y nos pudieras comentar algún caso de éxito que hayas tenido ya en derecho colaborativo y que podamos ver el impacto que tiene el atender estos asuntos a través del derecho colaborativo para la promoción de la paz y de la justicia. Y gracias, Verónica. Bueno, sí, por ejemplo, voy a comenzar comentando algo, un caso, por ejemplo, que recuerdo, y esto es práctica en El Salvador, donde no se logró un acuerdo. Y aquí tiene que ver mucho el, digámoslo, cuando se va a tener una práctica colaborativa, es que no dependerá solo de un abogado o de un abogado de parte, sino que eso involucra al menos a dos abogados, a dos abogadas. Por Ujú, ejemplo, recuerdo ese caso donde yo estaba atendiendo un asunto precisamente para un cliente de México, en El Salvador, y lo primero que yo solía hacer en mi ejercicio profesional allá era intentar acercarme a la otra parte cuando veía que el caso era posible de cerrarse con un acuerdo, intentar un acercamiento con el abogado de la otra parte o con la otra parte, dependiendo de las posibilidades, ujú. y hacerle saber que lo que buscábamos pues era que el caso terminara pronto y que en esa línea lo más pronto era sentarnos, negociar, usted con su abogado, yo representaré a mi cliente, nos sentamos, hay cosas que se pueden acordar y si ustedes así lo deciden, vamos a firmar al final un documento y con eso lo presentaremos al tribunal y terminaremos esto en cuestión de semanas, ¿no? Esa era mi práctica. Entonces, recuerdo un caso emblemático en el cual acudí con un abogado y vaya, me sorprendió mucho porque ese es un caso que estábamos litigando en materia de inquilinato o arrendamiento, así también se le conoce acá, ¿verdad? Ujú. Casos de arrendamiento. Entonces, me sorprendió mucho la actitud de este colega porque esta persona era un abogado que a todo, de todo estaba recurriendo. O sea, estaba haciendo largo el caso, estaba intentando hacerlo largo y un poco lo estaba logrando. Entonces me acerco y para mi sorpresa fue un abogado que me hizo saber que para él su interés era hacerlo largo, no resolver. Claro, Por eso decía al principio lo que comentaba, ¿no? Dice, a mí me pagan por hacer largo el caso y no voy a desistir de hacerlo largo o intentar hacerlo largo. Entonces, uf, bueno, eso fue una situación un poco incómoda, emblemático para mí, por decir, hay quienes así ven su ejercicio. Bueno, pues es su forma de ver el derecho, ¿no? Para eso estudiaron quizás, para hacer eso. Yo no lo veo así y pues bueno, no se pudo, ¿verdad? Terminamos expulsando a esa persona a la fuerza de la policía. Así, llegó hasta las últimas consecuencias. Pero también recuerdo un caso, yo diría también emblemático, en el cual yo acudí, fíjate, como abogado de una empresa ujú, radiofónica,
y que estaban dándose cuenta de una situación una situación de administración no adecuada, ¿no? Administración fraudulenta. Pero lo que querían no era que el caso, justo lo contrario, no querían que el caso llegara hasta las últimas consecuencias, sino que era una persona de trabajo de muchos años en esa empresa y se habían dado cuenta de que ella había sido la causante. Y Ujú. entonces lo que querían era más bien que el caso se solucionara rápido, devolviendo dineros, y que habían ahí algunas situaciones con esta persona, de reconocimientos a su trayectoria y todo esto que se estaban programando y que ya no se iban a dar como parte de las consecuencias que esto estaba teniendo. Entonces, ese fue un caso, digamos, lo que involucró a mi persona como abogado de la empresa. Estuvimos en diálogos, yo asesorando qué es lo que podían hacer. Y ahí, pues fue una práctica, digámoslo, entre colaborativa y mediación, porque yo no intervine con la persona, sino que quien tuvo la plática directamente es tras la asesoría y explicarle, decirle esto se puede y tal, era directamente el representante legal de la empresa, quien tenía una relación de muchos años con su contadora, que era quien había cometido el ilícito. Ujú. Entonces, al final del día, pues ese fue un caso que se cerró en cuestión de 2 reuniones, creo, 3 reuniones máximo, donde pues las personas, fijémonos, en derecho colaborativo potenciamos eso. O sea, las Claro. personas directamente implicadas participan. Ahí estuve yo del lado de la empresa radiofónica y la señora tenía su abogado que le estaba asesorando y, digámoslo, fue ya un acuerdo directo, representante legal de la empresa y la señora, su ex empleada, poniéndose de acuerdo y nosotros los abogados un poco atrás, digámoslo, sin estar ahí directamente en las reuniones. Entonces, eso fue otra experiencia para mí muy gratificante. Esto involucraba mucho porque en esa empresa familiar, que era una empresa familiar, eh, la persona que quería que esto se solucionara así solo era una, que era el representante legal. Uf. Y alrededor de este representante legal, que era el fundador, estaban más personas y no querían que se llegara a un acuerdo. Entonces, primero fue, para que esto se diera, fijémonos, esto tiene como, o Ujú. sea, tienes que aplacar esas situaciones para que luego se pueda sentar a negociar. Entonces, eso primero fue tener reuniones con el grupo familiar pues, para desactivar esto, o sea, darse cuenta Ujú. de que quien estaba tomando la decisión tenía esa potestad. Eso tiene estos beneficios de los cuales hemos hablado, de tiempo, de menos desgaste, de satisfacción. Y esto un poco dejó tranquilos a la segunda generación que estaba reacia a sentarse o a que se sentara su padre a esta negociación. Pero hubo Pues, voluntad del abogado de la otra parte, ¿no? De que dirigió a la que había cometido el ilícito, a que se sentaran pues hacer una colaboración, y creo que es ahí donde se empata. Pero como el ejemplo anterior que diste, de que la otra parte no quería, pues no hay posibilidades, ¿no? Bueno, pues te agradezco que compartas. totalmente, Verónica. Y sí, evidentemente que hubo una asesoría, digámoslo, para finalizar pronto el caso para la señora. Ujú. Te digo, en ese caso no nos reunimos los abogados, sino que en ese caso toda la iniciativa la estaba llevando el representante legal con la señora y nosotros entramos más bien ya de último como para asesorar y decir sí, sí se puede, desactivar por mi lado digamos, la negativa que tenían los familiares Claro. y evidentemente que el abogado de la otra parte tenía un interés en que esto se finalizara y así lo hicimos. Terminamos firmando un acuerdo, pues que pues ella devolvió dineros, ellos terminaron la relación laboral, era una empleada, terminaron la relación laboral sin responsabilidad para la parte patronal y se llegaron ahí a puntos también específicos, ¿no? Ella era una persona de muchos años y estaban por darle un reconocimiento, pues una finalización de su contrato, dinero, etcétera, y todo eso pues también fue parte del acuerdo con que cosas se quitaron, digámoslo, como para hacerle ver de que también había tenido una consecuencia negativa Claro. lo que había hecho y eso fue satisfactorio para todos. Muy bien. Bien, mi querido Rogelio, tenemos que irnos al último corte de estación.
Eh, el tema está muy interesante y vamos a entrar en materia en otro punto que a mí me interesa que nos compartas. No se vayan, quédense con nosotros. Estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en esa radio 97.3 FM. Regresamos en breve. Gracias por continuar aquí caminando con nosotras y con nosotros por Senderos a la Paz. Ya en nuestro último corte vamos a terminar, a tratar de concluir lo más que podamos. El tema da para mucho, mi querido Rogelio, pero pues vamos a intentar concluir. Eh, Nos comentabas hace rato de algunos ejemplos exitosos y otros donde no puede aplicar por la falta de voluntad de las partes que puedan colaborar para poder resolver el conflicto de forma pacífica. Ahora, ¿cómo está mi querido Rogelio en el marco de la ley? Si nos puedes contar brevemente, porque después quiero que nos comentes el proyecto que traes para que la gente que esté interesada en conocer y saber más sobre el derecho colaborativo, bueno, puedan acercarse con ustedes, porque ahí traen una propuesta muy interesante. Pero bueno, coméntanos un poco para que podamos enmarcar, mi querido Rogelio, la importancia del por qué debemos de estar preparados con este nuevo, pues con el marco legal que tenemos ahora de los mecanismos, de la Ley General de Mecanismos Alternos. Sí, bueno, algo que la audiencia ya ha de saber, y tal vez quienes nos escuchan, algunas practican la negociación en sus casos, siendo profesionistas de la abogacía, es que el derecho colaborativo es justo eso, o sea, es negociación asistida por abogados. Y entonces, si con esta negociación asistida por abogados y abogadas vamos a solucionar casos, pues bueno, conviene aprender, porque Claro. yo como abogado voy a tener otra herramienta, o sea, ya no solo el litigio, ¿verdad? Y decíamos, algunos casos no se van a solucionar por la negociación, por diversas razones, pero aquellos que sí, pues conviene, pienso yo, conviene que las y los profesionistas del derecho le conozcan, porque es otra herramienta para dar otro abordaje a los casos que implica también más rapidez en la solución de los asuntos. Ujú. Y hoy día, digamos, lo importante, ¿por qué le estamos poniendo reflectores al tema? Porque la Ley General de Mecanismos ha establecido al derecho colaborativo como un nuevo mecanismo en México. Y entonces hoy día lo que sabemos es que existe ya en la ley general y habrá que ver cómo los lineamientos que se van a dictar por el ente rector que se ha formado para la operatividad de la ley general, habrá que ver en qué términos se va regulando la práctica colaborativa de la abogacía. Ahora bien, aun y cuando esto, digámoslo, esté por dictaminarse, por decirse cómo se va a hacer, lo Ujú. cierto es que muchos, posiblemente muchos y muchas profesionistas de la abogacía hacen negociación, Claro. ¿verdad? O sea, esto es así, porque de hecho, ¿cómo surgió el derecho colaborativo? No es que surgió una ley y después empezó a hacer práctica colaborativa. Al contrario, en Estados Unidos, de donde viene esta metodología, Ujú. surge porque un abogado de derecho familiar empieza a hacer esta práctica y empieza sus casos, empieza a hacer lo que yo hacía en El Salvador, de que los casos legales, en vez de irme a los tribunales, lo analizo, veo si las partes quieren acordar, busco a la contraparte y le Claro. ofrezco una mesa de negociación. Si llegamos a un acuerdo, esto lo terminamos más rápido, ganamos todos y todas. Entonces, esto empezó a hacer Stuart Webb, se llama el abogado de Minnesota, Estados Unidos, a quien se le atribuye el desarrollo de esta metodología. Empezó a acercarse con otros colegas a decirles, hagamos esto, y bueno, fue trascendiendo, y después se empezó a legislar. O sea, años después, en Estados Unidos, de hecho, no todos los estados tienen ley sobre práctica colaborativa. Y entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? De que quienes nos escuchan, tú que estás a lo mejor en la práctica del derecho, como litigante, que estás a lo mejor estudiando, pues el derecho colaborativo, mientras se defina cómo va a estar regulado por la ley mexicana, es cierto, va a haber una regulación, pero mientras eso se defina, tú puedes ejercerla. Tú puedes ejercer esa práctica colaborativa intentando hacerlo de la mejor manera posible, con una metodología que es la que existe, con unos principios y logrando mayor satisfacción en tus casos para tus clientes. Y eso es lo que quería comentar, de que hay distintas maneras donde se pueden cerrar los acuerdos
y que es legal, ¿no? O sea, en materia laboral, en materia penal, en materia civil, tenemos distintas formas de hacerlo. Ok. Pues mi querido Rogelio, el tema es muy interesante, pero antes de que nos vayamos y a manera de despedida, Rogelio, ustedes traen una propuesta para quienes estén interesados en esto. Platícanos un poco. Sí, Verónica, gracias. Pues en Colaborius, que es mi marca de servicios, mi firma de servicios, y en Soluciones Alternas, que es la firma de un colega de Coahuila, estamos hoy día ofreciendo un curso precisamente de Derecho Colaborativo. Es un curso en el cual vamos a hablar de pues, sus bases, principios, y también vamos a hacer práctica para que la gente, los participantes se den cuenta cómo pueden hacerlo. Es un curso que va a arrancar el 18 de mayo, es un curso de 20 horas. Vamos a estar trabajando viernes y sábados, viernes en las tardes, sábados por las mañanas, y les invito a todos y todas a que puedan, pues, si esto les hace sentido, ser parte de esta forma de solucionar conflictos. Si te parece, comparto, Adelante. no sé, no sé qué pueda compartir. Bueno, mi marca de servicios es Colaborius. Me pueden encontrar en Facebook. Ahí verán dónde está el flyer de este curso. Y pues les invito a que sean parte de esta forma más humana de solucionar sus casos. Pues así es, mi querido Rogelio. Espero que esta información pues les despierte el interés a mucha gente y que también la gente que nos escucha, que no es profesionista, bueno, que no es profesionista abogado, pues que pues acerque a esta nueva forma para poder solucionar los conflictos de forma pacífica, en donde van a ahorrarle tiempo, dinero y esfuerzo, como le digo a toda la gente que yo atiendo por ahí en mi sistema público. Pues muchísimas gracias, mi querido Rogelio. Te agradezco que nos hayas compartido el día de hoy esta información tan valiosa, tan necesaria, pues porque necesitamos verlo de otra manera diferente, ya no estar constantemente pensando en que todo se tenga que resolver por otras personas, o es un juez, o por otros medios que es a través de un juicio. Muchísimas gracias, mi querido Rogelio. Un saludo hasta Monterrey, te agradecemos y espero que próximamente nos vuelvas a acompañar con otro de los temas interesantes que tú bien manejas y pues les deseo mucho éxito en este proyecto que están emprendiendo y seguramente vamos a dejar los teléfonos aquí al rato en el video para que se comuniquen con ustedes, para quienes estén interesados en esta, pues en estas prácticas que van a empezar a hacer ustedes y pues en la enseñanza del tema del derecho colaborativo. Pues agradecerle a todas y a todos los que estuvieron el día de hoy con nosotras y con nosotros. Recordarles que el día de mañana tenemos nuestro programa especial del 28 aniversario de Nesa Radio 97.3 FM. No se vayan, quédense con Navegante que viene ahorita y pues las demás compañeros de la barra programática del día de hoy. Su amiga Verónica Andrade se despide. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.